La idea del ser humano y de la sociedad es distinta a la de épocas pasadas, puesto que se han modificado los centros de interés, los criterios y principios sobre los que dicho sujeto construye su vida, lo cual implica que, si el Evangelio ha de seguir anunciándose como una buena noticia, capaz de colmar el deseo de felicidad que alberga el corazón humano, requerimos entrar en los nuevos escenarios de la cultura actual, leerlos, descifrarlos, discernirlos, para convertirlos en lugares de anuncio del Evangelio. Cito Instrumentum Laboris número 51. El primer escenario que abordaremos es el cultural. Algunas características de este escenario, según Instrumentum Laboris del Sínodo sobre la Nueva Evangelización, son que nos encontramos en una época de profunda secularización que ha invadido la vida cotidiana de las personas y se ha desarrollado una mentalidad en la cual Dios está de hecho ausente, en todo o en parte de la existencia y de la conciencia humana. Y el antropocentrismo moderno, con su legítima afirmación del individuo que ha conseguido progresos innegables en la comprensión y valoración del ser humano, la dignidad, la libertad, los derechos humanos, pero que también promueve modos muy superficiales de afrontar la vida y las responsabilidades. Se deja de lado ideales asociados a compromisos a favor de los demás para refugiarse en la comodidad de la vida individual. Otra característica, el hedonismo. Lo que interesa es la búsqueda del placer fácil, el éxito rápido, el enriquecimiento inmediato, de forma que, en aras de gozar el presente, se eclipsa el horizonte de futuro. Vivimos, además, en un tiempo caracterizado en gran medida por un relativismo subliminal que penetra todos los ámbitos de la existencia. El solo pronunciamiento de la palabra verdad provoca en amplios sectores de nuestra cultura un instintivo rechazo a la misma, por lo que tiene, según estos, de coacción e intolerancia. Dentro de este escenario cultural, escucharemos a los siguientes ponentes. Doctor Miguel Ángel Agustín Romero Moret, del Centro de Estudios Religión y Sociedad de la Universidad de Guadalajara. Doctor Fabián Acosta Rico, de la Universidad Católica UNIVA, y doctor Pablo Ayala Enríquez, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. La dinámica que vamos a seguir: cada expositor contará con 20 minutos para presentar su ponencia. Al concluir la primera sesión, tendremos un espacio de 30 minutos para preguntas y resonancias. Se les entregará una papeleta para presentar por escrito sus preguntas. Vamos a invitar a nuestro primer ponente a pasar a la mesa del Presidium, el doctor Fabián Acosta Rico. El doctor Fabián Acosta Rico estudió en la Universidad de Guadalajara la licenciatura y la maestría en filosofía. Terminó el doctorado en Ciencias Sociales en el CIESAS de Occidente, profesor docente de la UNIVA. Es jefe del Departamento de Investigación y Divulgación del Archivo Histórico de Jalisco. Imparte varias asignaturas en el Departamento de Filosofía de la UDG, relacionadas con la historia y las religiones. Ha escrito varias obras, entre ellas destacan Corona y Losada, Sombras de la Revolución, Victoriano Huerta y la década trágica. Obra y situación del gran benefactor de la Nueva Galicia, Fray Antonio Alcalde. El pensamiento político de José Vasconcelos.
El pensamiento social de la Iglesia sobre el poder político. Bitácora de un Estado en 3 tomos. La Vuelta del Poniente, inédito. Imparte clases en varias maestrías, en la de Educación de la UNIVA, en la de Educación y Familia, de Enlace de Occidente y en la de Bioética del Colegio de Bioética de Jalisco. Ha dado también el curso de Metodología 6 en el doctorado en Ciencias del Desarrollo Humano de la UNIVA. Dirige y redacta la revista electrónica El Tiempo, Jalisco, del Archivo Histórico de Jalisco. Ha dado conferencias y cursos sobre varios temas. Ha publicado varios artículos en revistas y libros colectivos referentes a problemáticas y tópicos filosóficos, bioéticos y sobre todo religiosos. Entre estas publicaciones están Ética y Política y Dios existe, ambas publicadas por la Universidad de Guadalajara. Pertenece al Colegio de Bioética del Estado de Jalisco, al Departamento de Estudios Históricos de la Arquidiócesis de Guadalajara y al Centro de Estudios Religión y Sociedad de la UDG. Es también investigador honorario del Instituto de Estudios de Federalismo Prisciliano Sánchez. La ponencia que nos presentará este día, la libertad religiosa y la necesidad de una praxis religiosa testimonial e integrativa. Antes que nada, un agradecimiento por la invitación a formar parte de este evento, los escenarios de la nueva evangelización. La ponencia que yo vengo a presentarles tiene que ver con la libertad religiosa y cómo ésta se ha estado redefiniendo en el siglo anterior y en el siglo presente. Vamos a abordar varios conceptos. Y a partir de estos conceptos vamos a definir cómo se puede entender o reinterpretar la libertad religiosa en lo que es hoy en día la posmodernidad. Entonces, antes que nada, me gustaría empezar por lo que sería el escenario. Se habla, Mordones lo define, nos encontramos en la postsecularización. Después de varios siglos, de varias décadas, en el que el iluminismo racionalista se había impuesto en las sociedades modernas, al menos en las occidentales, a través de varias estrategias como sería la secularización del Estado, movimiento que se eficientó mediante una educación laica. Esto creó un tipo de sociedad que como ya como ya bien lo escucharon hace unos momentos, una sociedad en la que estaba Dios completamente ausente. Es decir, se podía profesar en lo privado cualquier tipo de creencia religiosa, pero en lo público el individuo se tenía que conducir como si no existiera en él ningún rasgo de creencia religiosa. Este tipo de sociedad obviamente entró en contradicción. Porque si por un lado las instituciones nos insistían en que teníamos que seguir las directrices de la secularización, por el otro, en el fuero familiar, a la mayoría, sobre todo aquí en México, nos daban algún tipo de formación o instrucción religiosa. Entonces, en esa dicotomía se fue manejando el individuo. Tengo que fingir que no creo, aunque en mi fuero interno, claro que soy un creyente y un creyente fervoroso. De tal manera que problemas como la reforma al artículo 23, cuando se polemizó acerca de las tentativas que se podrían derivar de permitir el libre culto, el culto público de cualquier creencia religiosa, esto creó expectativas incluso, ¿no?, de que también se podría modificar el artículo 3 y permitir la instrucción o educación religiosa. Es obvio que la exteriorización de las creencias es una práctica común que ni siquiera el Estado secular pudo revertir, y menos ahora que nos encontramos en este contexto de posmodernidad.
Sí. En mi ponencia parto de la idea de que los principales enemigos de la libertad religiosa son, por un lado, precisamente, yo no hablaría de antropocentrismo, sino más bien de logocentrismo. Es el logocentrismo o este desmedido afán de apostarle todo a la ciencia, de creer que la tecnología tiene todas las respuestas para las dificultades y desavenencias humanas, nos ha llevado a un escepticismo cultural en el cual pues queda prohibido que una persona hable abiertamente de sus creencias por una sencilla razón. Porque aún ni la ciencia ni la teología han podido resolver una pregunta fundamental para el ser humano. Esta pregunta fundamental para el ser humano es: ¿Dios existe? Lo ponemos en interrogativas. La ciencia ha intentado desmentirlo desde hace siglos. Al igual ha hecho la teología, al igual han contribuido los milagros como testimonio de que existe una realidad trascendente al humano, mas sin embargo una respuesta definitiva y convincente no ha existido todavía. Entonces, ante este vértigo dubitativo en el que se encuentra inmersa la sociedad moderna, se ha abierto la posibilidad, pues por así decirlo, de la pluralidad religiosa. La ciencia ya no insiste en acabar con la fe, porque simplemente la fe, más que ausente, está multiplicada. Se puede decir que la sociedad contemporánea está marcada precisamente por una pluralidad religiosa que no solamente incide en lo que sería la conformación del cuerpo social en cuanto a creyentes para un credo o creyentes para otro, sino por el contrario, más bien reafirmando esta pluralidad la vive el individuo a su interior. Para esto quiero a continuación manejarles el concepto del núcleo creencial. Se puede decir que todo individuo, todo individuo en esta pluralidad religiosa tiene un núcleo creencial. Ese núcleo creencial es obvio en el que tiene la apuesta mayoritaria de lo que es su fe. Claro que en la vocinglería, en este clima de aturdimiento religioso, de resonancias de creencias y valores, tanto locales como extranjeros, el individuo se ve sometido a una sobreestimulación tanto espiritual como religiosa. De hecho, afirmo de que existe hoy en día lo que podríamos denominar como un esoterismo de masas. Este esoterismo de masas, que está coaligado a la cultura moderna y a la cultura de masas como tal, se manifiesta en un sinfín de productos culturales, desde las películas, los cómics, pasando también por la literatura. De tal manera que la realidad mágica y fantástica, que antes se atribuía únicamente a una realidad sagrada, trascendente al ser humano, ahora se vuelve objeto común y de consumo masivo. Si uno quiere un milagro, hay emulaciones de los milagros, obvio, en los medios masivos de comunicación. De tal manera que si podemos hablar de una realidad sagrada adyacente a esta realidad profana, también hay una realidad sagrada, podríamos denominarla virtual. Y de esa realidad virtual sagrada es de la que se alimenta el corpus de creencias, el sistema de creencias de las nuevas generaciones. Entonces, para aterrizar la idea, si le preguntamos a un individuo netamente posmoderno y del siglo XX en qué cree, ¿cuál creen que sea la respuesta? Que no lo sabe. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque recibe, como les digo, una sobreestimulación espiritual y religiosa. De tal manera que tendrá que hacer una auscultación profunda para llegar a su núcleo creencial. Y es muy probable que ese núcleo creencial, que conforma parte de lo que es su yoidad interna y externa, ni siquiera esté definido. Y digo ni siquiera esté definido por la siguiente razón. Porque es muy fácil que ese núcleo sea orbitado por otras creencias,
por otros valores, por otras posturas, por otras visiones religiosas y espirituales. No sé si ustedes tengan conocidos, yo los tengo de sobra en ese sentido, que se dicen buenos católicos, pero esto no los priva para checar su horóscopo, esto no los hace dudar de la existencia de civilizaciones extraterrestres que hayan podido, al más puro estilo Urantia o Planeta 12, haber sembrado bajo ciertas estrategias panspérmicas la vida y la inteligencia en el planeta Tierra. También tengo conocidos que, a la vez que se dicen cristianos, no dudan en consultar el tarot o en tener ciertas creencias de orden espírita. Entonces, esto se debe prácticamente a lo siguiente. Esta laxitud creencial se debe a los desmentidos de la ciencia con respecto a las verdades teologales. Estos desmentidos de la ciencia vulneraron la hegemonía de las religiones tradicionales. Pero la misma ciencia metodológicamente y también aspiracionalmente en cuanto a su vertiente tecnológica falló. La teoría de la relatividad, la teoría cuántica, demostraron que no nos podemos fiar del todo de los paradigmas científicos que hace 50 o 100 años tenían la última palabra o la verdad definitiva. Nos encontramos, como dice Paul Feyerabend, en un clima de pluralidad y de anarquismo metodológico y epistemológico. Este clima le da cabida a todas las creencias. Este clima permite incluso la irrupción de neorreligiones y neoespiritualidades. Neoreligiones y neoespiritualidades que ya la ciencia no se preocupa de desmentir y que ya no existe una religión hegemónica que pueda de alguna manera socavar el avance de todo tipo de gurús, incluso de charlatanes. Basta con que alguien se invente un milagro como testificador de la veracidad y también del valor de verdad de la creencia que empiece ahí a difundir para que pueda erigirse como un pastor y luego funde su secta o su iglesia. Entonces, como les digo, el clima de pluralidad religiosa se vive al interior de las sociedades, pero también en el fuero interno de quienes, de los individuos. Nuevamente retomando la pregunta, si cuestionáramos a una persona hoy en día, ¿en qué crees?, sería difícil que pudiera contestar esta pregunta. Ahora bien, habría entonces que pasar a otro problema. Entonces, ¿cómo conseguir la certeza? ¿Cómo llegar a ese núcleo creencial? ¿Me pasa la que sigue? Que se ve orbitado por un sinfín también de creencias rémoras que se van añadiendo a la conciencia del individuo. Yo tengo una respuesta que parecerá demasiado elemental. Ante una experiencia, ante la muerte, es obvio que los falsos dioses, al menos desde el plano de la subjetividad, son exorcizados definitivamente. Cuando llegan los resultados de mis diagnósticos oncológicos y dicen tienes cáncer, tienes leucemia, pues inmediatamente me acuerdo de la fe que aprendí directamente de mi abuela o de mi madre y me pongo sin ningún problema a rezarle a la Virgencita de Zapopan, por muy marxista que me haya dicho en su momento o por muy escéptico o agnóstico que me haya promulgado. En ese momento, claro que emerge mi núcleo creencial. Y todas las demás orbitaciones creenciales pues terminan siendo exorcizadas. Creyentes esperanzados en un milagro que no llegó. Creyentes que se vieron en una situación desesperada y que ante una negativa, ante una no respuesta de parte de Dios o de cualquier entidad trascendente a la que le hayan encomendado su fe y sus esperanzas, pues terminaron del otro lado, terminaron siendo agnósticos por un resentimiento, terminaron siendo ateos por una militancia que tiene que ver más con un asunto personal y emocional que con una toma de conciencia posicionada, ya sea en argumentos científicos o teológicos. Pues bien, el Papa Francisco advierte sobre esto. ¿Por qué hoy en día se nos sigue inquisidando por manifestar abiertamente nuestras creencias? Para esto, bueno, yo manejo dos conceptos, me pasa lo que sigue,
que hay dos tipos de praxis religiosas. ¿Sí estamos ahí? Sí. Una praxis religiosa lúdica que tiene que ver con este clima de pluralidad religiosa y de laxitud creencial. Otra vez la misma pregunta. Si no se ha podido resolver ese enigma existencial, Dios existe, si no se han aportado las suficientes pruebas por parte de los que desmienten y por parte de los que afirman, a través de la teología, a través de la metafísica, a través de la filosofía, a través de la ciencia, pues esto obvio abre la posibilidad de desacralizar a las propias religiones. E incluso, como lo dirían algunos teóricos como Clifford Geertz o el propio Émile Durkheim en su momento, pues reducir la praxis religiosa a una simple manifestación cultural teatralizada que exterioriza las estructuras de dominación de una sociedad. Es decir, la religión reducida a su carácter meramente ritual. La ritualística como el único fundamento de la religión que tendría como propósito ayudar a estructurar y organizar las sociedades. Bueno, eso sería una manera bastante reduccionista. Pero esta visión, claro que ha permeado a las sociedades modernas, de tal manera que hoy se habla, sin ningún recato, de la religión Star Wars, en la que sin ningún problema parejas fanáticas de esta saga de George Lucas pues se casan con toda la ritualística entre comillas religiosa o parodiando la religiosidad. ¿Por qué? Bueno, porque esas son sus creencias, y si vivimos en un clima de pluralidad religiosa, pues ¿quién puede contravenirlos? Ahora bien, ese es un enemigo. ¿Y cuál es el otro enemigo? Porque no solamente se da la pluralidad religiosa, el otro enemigo es el fundamentalismo, el radicalismo religioso. Basta con también retomar las palabras del Papa Francisco en su alarma de que en menos de 5 años es posible que el cristianismo sea erradicado de Medio Oriente. Las religiones de Oriente, los coptos egipcios, los propios cristianos sudaneses, las iglesias nestorianas, arranianas, todas ellas se ven amenazadas por el fundamentalismo islámico, que se puede decir es una respuesta también a este logocentrismo. Este logocentrismo que le apuesta todo a la utopía cientificista y tecnológica, al creyente nomás le deja dos posibilidades: o dejar de ser un necio que cree en algo que no puede demostrar, como lo señala inquisidoramente este mismo logocentrismo, o radicalizar su postura. Aquí podemos retomar el ejemplo también del Papa Francisco, cuando habla de un ecumenismo. El ecumenismo entenderá la necesidad, más que de discutir, de dialogar con las demás religiones, como también lo diría Carlos María Martini, en el entendido de que las religiones tienen como propósito la paz y la hermandad, por diferentes conceptos, por diferentes doctrinas, por distintas revelaciones, pero las religiones, ninguna, ni siquiera el Islam, si se revisa bien el Corán, le apuesta a la guerra, le apuesta a la muerte. De tal manera que en este sentido la religión católica se posiciona precisamente como una religión conciliadora que le apostaría a otro tipo de praxis, no a la praxis lúdica religiosa, ni tampoco a la praxis religiosa radical testimonial, sino a un nuevo tipo a un tipo de praxis religiosa a la que yo denomino como praxis religiosa testimonial y abierta, o de conciliación. ¿Me pasa la siguiente? Ese tipo de praxis religiosa testimonial, incluyente o de reconciliación se reforzaría con una conciencia espiritual que le apostaría a la tolerancia religiosa, en un ecumenismo que iría más allá de simplemente del diálogo interreligioso, de un ecumenismo que le apostaría a una conciliación también en las profundidades dogmáticas de cada religión, en el entendido de que, si bien, como lo afirma el Papa Francisco, ninguna religión tiene, por decirlo en términos del Papa, el tesoro de los sacramentos,
no tiene la eficacia precisamente de estos sacramentos en lo que ellos facultan en obra de redención sobre el ser humano. No por esto las demás religiones, y en esto también habló del judaísmo en Gaudium, dejan de tener un vínculo, dejan de tener una relación también con Dios. Y Dios es posible que también se valga de ellas para llevar al hombre hacia el bien. Entonces, bajo una conciencia religiosa, el núcleo creencial que está duro, que está dogmatizado en el fanático religioso y que incluso manipulado por aquellos que se dicen dueños de la ortodoxia o dueños de la verdad absoluta, ese núcleo creencial en este creyente que le ha apostado una praxis religiosa de aceptación y conciliación, se ve reforzado por una visión más espiritual, no solamente del ser humano, sino también de Dios y del mundo. Entonces, en estos nuevos escenarios, en mi investigación y en lo que he podido estudiar, pues no hay que tenerle tanto recelo a aquel que se dice cristiano, sino más bien a aquel que radicaliza su posición religiosa. Porque a ninguna religión, dígase cristiana, islámica o budista, le sirven o le ayudan los radicalismos. Un radicalismo primeramente envenena a la religión desde el interior, haciendo una partición farisea entre aquellos que se apegan a la ortodoxia y aquellos que por el contrario llevan su fe con un poco de más laxitud. Y ese radicalismo luego se va a traspolar ¿hacia dónde? Hacia el exterior. Y los fanáticos, es obvio, son ahorita el principal foco de atención, no solamente del cristianismo, sino también del resto de las religiones. Bueno, por mi parte, eso es lo que venía a exponer. Muchas gracias.